Hola, ¿qué tal, queridas, queridos? Quería compartir con ustedes una conversación muy interesante que estoy sosteniendo con Gemini. Ahorita estoy incluso cargando el último video de El Leviatán de Thomas Hobbes a mi canal de YouTube. Por supuesto, quienes son miembros del canal ya tendrán el video disponible de inmediato, pero me quedé preguntando, hice una investigación rápida sobre la evolución, digamos, del pensamiento y del movimiento católico, ajá. Digamos, cómo el cristianismo, como un movimiento religioso, ciertamente, pero también intelectual, social, eh, aparece en Medio Oriente, justo con no solo el nacimiento, sino también el ministerio, la obra de Jesucristo, por allá por el año 33 aproximadamente, después de Cristo. Ajá, se separa justamente la historia antes de Cristo, después de Cristo, y se toma el año cero como el nacimiento, aunque por supuesto hay diferentes opiniones de los historiadores, pero muere Cristo, el cristianismo se adapta o se adopta, mejor dicho, como una evolución del pensamiento hebraico, del pensamiento judío, y se separa de la religión judía. Ajá. Pero bajo ya el nacimiento y la obra, el ministerio de Jesucristo, existe el Imperio Romano. Ajá. De hecho, una de las críticas, una de las, ¿cómo decirlo? Los ataques que recibe Jesucristo es que Jesucristo no se opone al Imperio Romano. No es, digamos, como no es su intención ser un Mesías político, pero en cuanto a la forma en la cual el pensamiento y la obra de Cristo es adoptado por el Imperio Romano, todo esto obedece, de acuerdo a lo que hemos estudiado, a lo que la misma historia nos puede decir, a el edicto de Tesalónica del año 380 después de Cristo. Es decir, Cristo muere, pasan c- cientos de años para que el emperador Teodosio I, año 380 después de Cristo, dice: el cristianismo ahora es la religión del Imperio Romano. Ajá. Y justo fue lo que estuve indagando en cuestión de historia, pero esta historia tiene un corte no solo, digamos, muy efectivo para nuestra época, como ahorita lo van a ver. Les voy a compartir rápidamente esta primera pregunta. Yo le hago, sin contar al apóstol Pedro, quién fue el primer papa, porque la tradición católica señala que Pedro fue el primer papa porque Cristo le dijo: tú serás, ¿qué? Tú serás Pedro, no me acuerdo, tú serás la piedra sobre la cual constituya mi iglesia. Ajá. Es decir, es lo que dicen los católicos, razón por la cual hay un papa. Ajá. Yo le pregunto a Gemini, sin contar a Pedro, ¿quién fue? Y me contesta: el primer sucesor de San Pedro, pero ahí la Iglesia Católica dice que el apóstol San Lino fue el sucesor de Pedro, que recordemos, a Pedro el apóstol lo crucifican de cabeza, ajá, con la cabeza hacia abajo. Por supuesto, yo no estoy de acuerdo, no me gusta esa respuesta, no es exactamente lo que estoy buscando, razón por la cual yo le pregunto. Me parece una interpretación muy viciada, es decir, yo como católico digo que después de Pedro fue Licio y después de tal, 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 tal. Pero, por supuesto, me parece una apropiación, digamos, de la historia del pensamiento cristiano por parte de la Iglesia romana, que ese es, digamos, como algo que al menos a mí me coloca como pensador, ¿no? Como una persona que busca cómo los intereses se van imponiendo sobre la historia, tanto del pensamiento como de los pueblos. Ajá. Entonces, le pregunto, me parece una interpretación muy viciada, puesto que el cristianismo era perseguido por Roma.
los romanos mataban cristianos, entre otros lugares, en su coliseo. Ajá. Los cristianos servían como entremés entre peleas de gladiadores y eran dados a comer a los leones en frente de una multitud de personas. Para eso servían los cristianos. Ajá. Pero curiosamente, eso le empieza a dar una fuerza al cristianismo impresionante dentro de la sociedad romana. Ajá. La misma Roma tiene otra religión antes del cristianismo. Ujú. Y por supuesto, esto es no algo que yo me sabía de memoria, sino parte de la investigación que me ha obligado Thomas Hobbes, ajá, en su Leviatán. El año 380, el edicto de Tesalónica, nombrado, digamos, por el emperador romano Teodosio I. Y yo me preguntaba, a lo mejor fue Teodosio el mismo primer papa, históricamente hablando, con el nacimiento de el catolicismo, que quiere decir Iglesia Universal. Ajá. Y me dice, me corrige ahí. Eso fue lo que yo pensaba. Están viendo en pantalla la pregunta. Si tomamos el año 380 como el primero de la Iglesia Católica, ¿quién fue el primer papa? Ajá. Digo, histórica y legalista, pues mi pecado, pero... Mm, miren, donde se vincula el título de papa a la estructura de poder oficial establecida tras el Edicto de Tesalónica. Es decir, el Edicto de Tesalónica nombra al primer papa, pero de acuerdo a una estructura jerárquica. Ajá. El primer obispo de Roma en ejercer un cristianismo estatalmente reconocido fue Dámaso I. Ujú. Poder político, figura clave. Ajá. Fue el obispo de Roma cuando los emperadores Teodosio I y Graciano declararon el cristianismo católico como religión oficial del Imperio Romano. Ajá. Centralización. Damaso I fue un firme opositor de la primacía opositor, miren mi lapsus, fue un firme defensor de la primacía de la sede romana sobre las demás, que aquí es algo que es muy interesante, no solo en la, digamos, consolidación del poder romano, sino de los grupos en general. Ajá. Hablamos de grupos bueno, hablamos de grupos cuando señalamos una identidad. Sin embargo, esa identidad, al momento de aproximarnos a los grupos como una reunión de gentes, esa identidad es más bien una mezcla de muchas cosas. Ajá. Entonces, no solo hablando de los dogmas, hablando también, por ejemplo, de la historia misma del psicoanálisis. Comienza con Freud, Freud tiene sus discípulos y de repente, ¡pup! Adler, ¡pup! Jung, ¡pup! ¿Quién más? Otto Rank no, ¿o sí? ¿Otto Rank? No, 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 Otto Rank no varios discípulos de Freud que justamente llevan a hablar de varias escuelas de psicoanálisis o varias formas de psicoanálisis. Ajá. Y esto en vida de Freud. Cuando muere Freud, las dos principales corrientes ideológicas es Anna Freud y Melanie Klein, hasta la aparición de Jacques Lacan y justamente, ¿no? Se habla de, digamos, una identidad, pero al aproximarnos al estudiar dicha identidad, la identidad se disuelve y a su vez se ve conformada por una serie de procesos históricos y sociales que van aterrizando, digamos, en distintas partes del mundo y tienen ciertos representantes. Por ejemplo, Lacan. Ahorita continuamos con esta conversación que tuve con Gemini. Se habla de un poder político por cuanto hay un lugar, ajá, y hay personas que hablan de determinadas figuras, que en este caso es el cristianismo. Ujú. Teodosio, siendo un emperador, podemos decir militar, podemos decir económico, podemos decir, no sé cómo llamarlo, sin duda el representante del poder político y luego el emperador Graciano, pero se habla, digamos, de gente que tiene la capacidad de decidir y justamente Teodosio I es quien decide nombrar a Damaso, perdón, primero, como el cristiano. Ajá. Eso es, digamos, el elemento importante y algo que no dice tanto
la respuesta por Gemini. Ajá. No lo dice y sí lo dice, digamos, lo estoy enfatizando. Dámaso primero fue un firme defensor de la primacía de la sede romana, es decir, fíjense, un, un imperio romano, pero al mismo tiempo ese imperio romano está constituido por múltiples sedes o múltiples representantes. Ajá. Sin embargo, a pesar de que todos pueden decirse somos parte del imperio romano, tenemos una cabeza llamada justamente Roma, quien nos da el nombre. Ujú. Sede apostólica, utilizando activamente el argumento de la sede apostólica para elevar el estatus de Roma. Ujú. Aquí esto fue algo que me llamó mucho la atención. No solo había conformación de poder político, ese poder político busca la unidad ideológica al aceptar o al tomar el cristianismo que ya pululaba, digámoslo así, en la base inferior de la estructura social romana, dicen, vénganos tu reino, hágase, Señor, mi voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y entonces el cristianismo que era del pueblo, entonces pasa a ser la religión del imperio. Ajá. Es curioso cómo ahí las masas tienen un poder que es tomado por el emperador y dice, ah, bueno, todos somos eso. Ajá. Fíjense esa inversión de poder. Quienes eran esclavos y de la peor calidad sostienen este sistema de creencias que es tomado por el emperador como ciertamente un factor de cohesión grupal que busca difundir en todo el imperio y aún así podemos hablar de una multiplicidad de perspectivas sobre la misma religión cristiana. Ajá. Y para que esa multiplicidad de manifestaciones o de perspectivas se vaya unificando, justamente Damaso comisionó a San Jerónimo para traducir la Biblia al latín, la lengua del imperio. Ajá. Todo esto bajo lo que se conoce como la Vulgata Latina, que es, digamos, parte de la historia misma de la Biblia como libro. Ujú. El término papa, esto me parece curioso. Papa como papá, ajá, como el padre de. Se usaba antes de forma afectuosa para muchos obispos, bajo el liderazgo y el de sus sucesores inmediatos, como Ciricio, quien fue el primero en usar el título de manera oficial en decretos. La figura comenzó a parecerse a la del monarca eclesiástico que conocemos hoy. Ujú. Y a mí me surge la pregunta, porque yo pensé que había sido Teodosio, el mismo, la primera figura papa histórica, y no, me corrige, fue Damaso primero. Entonces, yo pensé, habrá sido familiar, y propiamente no, pero sí eran muy cercanos. Ajá. Sus vínculos se basaron en la unificación doctrinal y la legitimación mutua de sus poderes, es decir, yo para ti soy el cristiano. Ah, bueno, tú para mí eres el rey, el emperador, quien Dios puso como cabeza de muchos. Ajá. Y ahí justamente se va unificando un poder que para nuestros días, año 2026, no solo ahorita el conflicto entre el Papa, no me acuerdo cómo se llama, y Donald Trump nos pone de manifiesto, sino que sigue marcando fuertemente ciertas poblaciones dentro de las sociedades. Ajá. La apreciación tanto de la religión católica como de el poder político. Ujú. Ahorita avanzamos en esta lectura porque justo lo que, digamos, uno de los objetos de estudio que he abrazado junto con el Estado, que ahorita lo vamos a ver, es la salud mental. Ajá. Sus vínculos se basan en la modificación doctrinal y legitimación mutua de poderes. Ya los expliqué. Ajá. Conflicto el edicto, el conflicto, miren mis lapsus.
El edicto de Tesalónica, es decir, yo como emperador, aquí en Tesalónica, año 380 después de Cristo, digo que el cristianismo es la religión del Imperio Romano y tú serás el Papa. Ajá. Tú serás el cristiano. Ujú. Le dice Teodosio I a Dámaso I. Ujú. En el edicto, Teodosio I no solo oficializó el cristianismo, sino que definió explícitamente qué tipo de cristianismo era el legal, justamente, ¿no? La ley se muestra aquí como una producción de una autoridad que sería, en este caso, el emperador del Imperio Romano. Ajá. Aquel cristianismo profesado por el pontífice Dámaso. Ese es el cristianismo, ajá, el cual va a ser justamente como el ejemplo de ciudadano romano, podemos decir. Ajá. Criminalizó a rivales de Dámaso, fíjense, como los arrianos. Eso es bien interesante, el arrianismo dentro de la evolución del pensamiento cristiano. Búsquenlo, ahorita no me voy a detener tanto en eso porque quiero mostrarles otras cosas. Y fíjense, aquí empieza a aparecerse. Esto es a donde iba a llegar. Que ya lo verán. Tenemos, por supuesto, el emperador, de la mano viene el papa, digamos, históricamente apropiado sería llamarlo a Damaso el primer papa, y al mismo tiempo que se llama al papa, entonces aparecen los locos arrianos. Por supuesto, no están locos, pero se busca acusar a partir de una falta. Ajá, no tienen entendimiento. Es algo realmente, a mi criterio, muy tonto esta discusión del arrianismo. Ajá. De todos modos, reconocen una figura divina, pero en cuanto hay una división, por muy inocente que parezca, se los voy a enseñar, qué es el arrianismo. Arrianos, a ver, enter. No, creo que tiene que, a ver, ¿qué es el arrianismo? Una de las más primeras e influyentes herejías. Pero a mi juicio, a mi criterio, es como muy tonto. Arrio sostenía que Jesús no era hijo de Dios en el mismo sentido que el Padre. No. Arrio sostenía que Jesús no era Dios en el mismo sentido que el Padre. En el mismo sentido es así como que es diferente al Padre. Y justamente Damaso decía, no, es lo mismo. Pero ¿cómo pueden ser lo mismo y llamarse o usarse nombres o palabras diferentes? Y ¡pum! Ajá. Ya por eso, muerte y locura. Ujú. Ahorita regreso al donde estábamos. Arrianismo. Ok. Esto me pareció muy interesante sobre la lengua. Pero, a ver dónde estaba lo de los. Aquí está. Dámaso primero fue un papa con un marcado perfil político y diplomático que supo aprovechar el apoyo imperial para consolidar la primacía de Roma. Eso es lógico. Ajá. Consolidación territorial, que esto es, digamos, como un problema físico, pero que tiene orígenes psíquicos. Lo vimos muy profundamente en este texto de Thomas Hobbes. ¿Qué tanto somos semejantes, podríamos decirlo? O hasta dónde llega mi amor por ti o mi odio por ti. Ujú. Es una situación ciertamente que se traduce en el acto, pero que tiene sus orígenes en la conformación de la subjetividad y digamos de la otredad. Ajá. Cuando la región del
Ilírico fue transferida al Imperio Oriente bajo el mando de Teodosio. Dámaso actuó rápidamente nombrando un vicario en Tesalónica para asegurar que esa zona siguiera bajo la influencia eclesiástica de Roma y no de Constantinopla. Sospecho que los arrianos eran de Constantinopla, no sé por qué. No sé qué sea el sínodo, pero vamos a ver. Teodosio convocó al primer concilio de Constantinopla para erradicar las herejías de Dámaso, que Dámaso ya había condenado en Roma años antes. Miren, un año después de haber sido nombrado papa. Aunque Dámaso no asistió personalmente, envió legados, es decir, como representantes, y las decisiones del concilio reforzaron la fe nicea que ambos defendían. Creación de unidad estatal. Voy a adelantarme un poquito, porque al fin y al cabo mucho de esto ya lo he comentado. Ajá. Me pregunta, ¿te gustaría profundizar en cómo fue el primer concilio? ¿Cómo fue el primer concilio de Constantinopla o prefieres saber más sobre la traducción de la Vulgata de San Jerónimo? Me llama la atención la elección del latín y yo pensé era una cuestión, digamos, para reforzar el poder del Imperio Romano. No me equivocaba del todo. El latín estaba extremadamente difundido, pero existía una brecha profunda entre las élites y el pueblo. Ajá. Sin embargo, a pesar de que era una diferencia profunda, podían decir, no eran los mismos latinos, hablamos de un latín culto y un latín vulgar, el 90% hablaba latín vulgar. Ajá. Y algo que me llama mucho la atención, la lengua del poder. Es decir, por cuanto yo hablo latín, soy ciudadano romano y tengo derechos. Ajá. Y esto ya no tanto como una cuestión, como decir, lo que viene de la autoridad, sino que el propio sujeto busca. Ajá. Esto me llamó la atención, pero lo abordé justamente introduciendo mi tema de experticia. Es la misma identidad lingüística la que nos permite hablar de una cultura occidental. Pero al mismo tiempo, las lenguas romance tienen una fuerte relación con el catolicismo. Digo, hablo como hablante de español, sé que hablo lengua romance. Varias lenguas son lenguas romances, el italiano, el rumano, me parece, el español, el francés, ¿cuál otra? ¿Cuál otra? Bueno. Mientras que el lenguaje inglés lo acerca más al cristianismo protestante, lo mismo ocurre con la lengua alemana. Ajá. Esa división lingüística religiosa no es casualidad. De hecho, el mapa de lenguas romances coincide casi perfectamente con el mapa histórico del catolicismo romano, mientras que las lenguas germánicas, alemán, inglés y las lenguas escandinavas, son el núcleo de la reforma protestante. El muro del latín. Para el catolicismo, el latín no solo era una lengua, era un cordón umbilical con Roma. Al mantener la Biblia y las misas en latín, la Iglesia Católica mantuvo una estructura centralizada y jerárquica. En los países de lenguas romances, les pido investiguenlo por su cuenta, el latín era sentido como la madre, por lo que la resistencia a romper con Roma fue menor. Había una continuidad cultural natural. Ujú. Fíjense, es que lo pienso así. Hay una relación en todo esto con la salud mental. Y eso se va a plantear en la siguiente pregunta. Ahorita simplemente señalo cómo ciertas, ¿cómo decirlo? Necesidades sociales van forzando a los protagonistas de la historia a formar su propia Biblia. Ajá. Aquí es justamente donde me hace una pregunta que yo no me apego tanto, digamos, como una historia de los órdenes sociales, sino
al de la lengua. Ajá. Dice Gemini, ¿crees que esta diferencia lingüística también influyó en las distintas formas de gobierno, como las monarquías absolutas en el sur contra las democracias parlamentarias en el norte que surgieron después? Sí, pero también determina el límite de las políticas de salud actuales. Pienso específicamente en la salud mental como política que nace en el seno de sociedades protestantes, con una separación clara entre la ciencia y religión apoyada por la filosofía. Pienso en Kant, pienso en Descartes, pienso en incluso en Newton, por ejemplo. Ajá. Mientras que en las sociedades católicas no existe una necesidad uniforme, justamente la diferencia entre los miembros, de perseguir determinadas conductas como enfermedad, sino como pecado. Ujú. La misma tradición que va conformando tanto el lazo social como las políticas. Ujú. Tu análisis toca una de las fibras más profundas de la sociología de la religión y la psiquiatría. La distinción que haces entre pecado y enfermedad es clave para entender por qué las instituciones de salud mental se desarrollaron de forma tan distintas en el norte y en el sur de Europa. Pero aquí, queridas, queridos, ¿podrían ustedes en la caja de comentarios o en un mensaje personal en cualquiera de mis redes explicarme por qué el suicidio es considerado como enfermedad mental? Yo no logro comprenderlo, realmente no logro comprenderlo. Ajá. Y no es tanto como una cuestión de manifestación de depresión, eso ya es, digamos, como después de, y eso es una teoría que no se puede sostener justamente porque no hay investigaciones que determinen una relación, al menos no que yo sepa. Y justamente habría que definir de manera concreta y no abstracta qué conforma la depresión. Y claro está, contar con estudios hechos a lo largo del tiempo. Pero aquí te comparo tres puntos donde esa diferencia se vuelve tangible. Miren, aquí esto lo incluye Gemini porque ya hemos tenido algunas conversaciones. La confesión contra el psicoanálisis. Ajá. Y la confesión no como un acto cristiano, sino específicamente católico. Ajá. En las sociedades católicas, la gestión de la culpa y la desviación conductual se resolvió durante siglos a través del sacramento de la confesión. El sacerdote actúa como mediador. El individuo descarga. Aquí dice su conciencia, podemos entenderlo también su culpa. Ajá. Y esto es importante, digamos, como para apreciar el valor social y psíquico incluso de los rituales. Tengo algo que no me deja dormir tranquilo. Si yo soy católico, si yo tengo esa confesión o abrazo esa identidad, voy y lo platico con un sacerdote, el sacerdote me escucha, pero también me da una solución. Haz esto. Prendo una veladora, haz tantas, ¿cómo decirlo? Dios ya te escuchó, pero tienes que hacer este ritual para que Dios te perdone. Ajá. Y uno lo hace o no. Recibe el individuo su penitencia y es reintegrado a la comunidad. Aquí yo lo pongo, nótese cómo hay también ahí una cierta justicia. Ajá. Es decir, la religión no es nada más un, digamos, un abuelito de la salud mental, sino también una forma de encontrar tanto el alivio subjetivo como una forma de rehacer el lazo social que uno mismo sabe que quiebra. Ajá. Dice el texto, en este esquema el comportamiento anormal suele verse como una debilidad de voluntad o pecado, que requiere perdón y un perdón que justamente pasa a través de la figura del sacerdote, no necesariamente una intervención médica. Ujú. Aquí sí coincido, psicoanálisis, pero por supuesto un psicoanálisis que va naciendo. Después ya el psicoanálisis se independiza de la ética médica, estudios sobre la histeria, a partir de reconocer el poder social de la enfermedad y un poder que radica ciertamente en la enfermedad, pero que el individuo como sujeto social se apropia. Es decir, yo como persona, sé que si me duele el estómago, puedo estar enfermo de una infección. Y si estoy enfermo de una infección,
no voy a trabajar. Entonces, ¿qué cree, jefe? Tengo un dolorcito de panza, voy a ver al doctor, creo que es una infección o una gripe. Y esto hablando de las enfermedades más comunes. Ajá. Hay poder en la enfermedad y por lo tanto hay poder en el individuo que se llama a sí mismo enfermo y que también lo puede demostrar. Eso es un poder todavía más grande. Pero, dice el texto, el individuo solo ante Dios y la introspección. Es curioso, aquí esto se lo atribuyo a las conversaciones que hemos tenido Gemini y yo. Introspección, digamos, lo podríamos asociar con el insight, pero también es un psicoanálisis un tanto al revésado por la salud mental. El objetivo del psicoanálisis no es ni la conciencia ni la introspección, es el mismo análisis, que justamente se trata de insertar al sujeto en una búsqueda permanente por el conocimiento de sí mismo. Yo no lo podría llamar como introspección, que es más bien como, o identifico la introspección como un ¿y si yo soy? O ¿qué tal si? Ajá. Dice el texto. En las sociedades protestantes, al eliminarse la confesión auricular, es decir, ya no necesitamos escucharnos los unos a los otros, sino que puedes hablar directo con Dios, y la mediación del pecado, el individuo queda solo ante su conciencia y el juicio de Dios. Esta presión interna fomentó una autoobservación constante, que fue caldo de cultivo perfecto para la psicología moderna. Ahí no coincido, digamos, con lo que nos dice Gemini, justamente porque al buscar salud mental, lo queramos o no, se busca un ejercicio de poder. Ajá. Quien da salud mental va a seguir siendo la fuente de salud mental. Y eso es un problema que la psicología tiene que resolver, no el psicoanálisis. El psicoanálisis no da salud mental. Ajá. En todo caso, y lo he comentado en otros videos, si alguno de mis pacientes alcanza un estado que él o ella nombra salud mental, será porque él o ella lo buscó con mi análisis. No que yo diga, aquí está tu salud mental, cuídate mucho y que Freud te bendiga, no sé, algo así. Dice el texto, esta presión interna lo que sigue, lo que antes era un demonio o tentación, les dejo en la descripción también sobre una neurosis demoníaca del siglo XVII de Sigmund Freud. Lo que era un demonio o una tentación en el ámbito religioso tuvo que ser categorizado bajo el ente científico y racional de la ilustración para ser gestionado, transformándose en patología o trastorno. Ajá. Esto aplica a la histeria y ciertamente al momento de que los estados, que ahorita ya van replanteándose esto, los estados de todo el mundo abrazan la salud mental como una política, al mismo tiempo fallan al poder proporcionarle a su población ese estado de bienestar que depende principalmente del sujeto mismo. Ujú. Sin embargo, en este fallo, se refuerzan justamente los discursos religiosos y disminuye el poder del Estado como organismo social. Ajá. No es solo mi palabra, son, digamos, hechos que he estado tratando de documentar y reflejar en mi contenido. Dice el texto, el estado de bienestar y la productividad, la ética protestante del trabajo vincula la salvación a la laboriosidad y el éxito. Ajá. En este contexto, la enfermedad mental, es decir, no, ni trabajo ni tengo éxito, ni hago algo ni tengo dinero, se define como la incapacidad de ser un miembro productivo de de la sociedad. Enfermedad social. Por el contrario, en muchas culturas católicas tradicionales, figuras que en el norte eran catalogadas de enfermas, como el loco del pueblo o el místico, aquí vemos justamente el eco de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes no reconoce ningún tipo de magia. Ajá. Solían ser integradas orgánicamente en el tejido social bajo un manto de caridad o tolerancia religiosa, sin la urgencia médica de curarlos en las, digamos, sociedades católicas para que vuelvan a la línea de producción. Ujú. Esta diferencia explica por qué incluso hoy las políticas de salud pública en países nórdicos o anglosajones tiendan a ser más intervencionistas y protocolizadas.
Mientras que en el mundo latino hay una tendencia, aunque esto está cambiando, a apoyarse más en las redes familiares y comunitarias. Aquí como latino, pues tengo mucho que decir. ¿Consideras que esta visión del pecado en las sociedades católicas ha actuado como un freno o paradójicamente un protector frente a la sobremedicación que vemos hoy en las sociedades más secularizadas? Justamente el tema del fentanilo en Estados Unidos. Ajá. No solo, no estoy de acuerdo ahí, digamos, que el catolicismo nos proteja del fentanilo, que la familia nos proteja del fentanilo. No, ahí es donde desarrolle más mi tesis. Ajá. Mi percepción es más compleja. No es que la religión apoye la idea de familia como una estructura social que nos sostiene que sostiene a su vez el poder político. Con lo que yo he vivido. La formación de lazo social se opone a la estructura ideológica que sostiene cualquier grupo social. Ajá. Por ejemplo, en México cada vez menos jóvenes van a cualquier clase de iglesia. Ajá. Cualquier clase de iglesia está, digámoslo así, conformada principalmente por adultos mayores, hombres y mujeres de edad avanzada. Eso es lo que yo he visto. La esperanza de que un joven se una a otro alrededor de un conjunto de ideas o valores que le dan forma a un dogma es cada vez menor. Sin embargo, redes sociales, cierto peso de las políticas de integración social, llámense salud mental, sexualidad diversa, etcétera. Aquí justamente no es la importancia de la política, es la importancia de las redes sociales y el discurso que se desarrolla en redes sociales. Dice el texto, de todos modos, estas políticas, salud mental, sexualidad diversa, etcétera, 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 se estructuran sobre la base de ideales o valores ajenos al concepto de pecado, pero igualmente con polaridades, ajá, que le sirven a los jóvenes como plataformas ideológicas de construcción de lazo social. Ajá. Esto lo he expuesto en varios de mis videos, e incluso en foros. Lo que estás describiendo es como el vacío que deja la religión. El dogma teológico no es llenado por el vacío mismo, sino por nuevas plataformas de valores que cumplen la misma función sociológica, pertenencia. Tú y yo somos iguales, esta construcción de la otredad. Ajá. Desde esta perspectiva podemos analizar un par de puntos sobre lo que mencionas. Esto ya se los muestro en pantalla. Miren, los rituales. Esto lo había leído, pero no lo consideraba así tan importante. Mm, es que podemos decirlo así, queridas, queridos, algo que vimos, ya verán el domingo el video de Thomas Hobbes. Freud propone una pulsión epistemológica, es decir, la necesidad que tienen los niños de saber, de construir el conocimiento. Ajá. Sigmund Freud. Y por otro lado, podemos también tanto atribuirle a Freud como en la misma identidad del movimiento psicoanalítico, distinguir, digámoslo así, como varias necesidades conformadas justamente por la pulsión sexual. Ajá. ¿A qué me refiero con esto? Por un lado, la necesidad de saber para poder hacer, y por otro lado, también la necesidad de construir una identidad. Ajá. Si ya no hay un pensamiento o un discurso sobre Dios, sobre, digamos, la fe, ¿cómo decirlo? El pecado también. Hay un discurso sobre absolutamente cualquier cosa que nos permite acercarnos los unos a los otros. Ajá. Y en ese discurso también hay un nosotros contra ellos. Ajá. Es posible que, digámoslo así, esa pulsión, digamos, que condena la diferencia, que podríamos manifestarlo también como eh, una variación de la pulsión de muerte, ajá, lo cancelable, fíjense, nos lleva también, digamos, a
el centro mismo de la pulsión, a lo que caracteriza no solo en los textos freudianos, sino también en los fenómenos sociales y económicos, esta necesidad de buscar permanentemente la cohesión. Ajá. Podemos decir que la pulsión, no solo de vida sexual, sino también de muerte, el narcisismo que también hemos estudiado en los últimos textos, se trata de básicamente lo mismo que lucha por no reconocerse a sí mismo. Y es paradójico. Ahorita lo estoy planteando como una necesidad de unirse cuando siempre estuvo unido, pero al mismo tiempo esa unión de lo que constituye, digamos, la pulsión, no quiere estar unida. Ajá. Ahorita voy a dejar hasta aquí porque se extendió más este video. Yo pensaba un video de 15 minutos. Dejemos hasta aquí, queridas, queridos. ¿Crees que este desplazamiento de la virtud religiosa a la virtud ciudadana o saludable que hacen que los lazos sociales sean más frágiles al depender tanto de políticas que pueden cambiar con cada gobierno? No. Simplemente porque mm, el gobierno va a hablar de diestra y siniestra. Es más, supongamos que nuevamente nos constituyamos como una teocracia. El gobierno es secundario. Lo que importan aquí son los discursos. Y por supuesto, esos discursos harán eco en una subjetividad que no depende de ningún gobierno, más que de la voluntad propia y justamente de lo inconsciente, de esa incapacidad, digámoslo así, que tenemos de aterrizar. Vamos a dejar hasta aquí, queridas, queridos, ya me pasé mucho de los 15 minutos que yo quería. Bye.